Grabamos a partir de acá. Bueno, recuerden entonces, las clases que son obligatorias tienen que asistir, ¿sí? Yo no creo que más del 70% que no asistió a esta clase no tenga los medios para poder acceder, ¿sí? Me parece que pasa por otro lado, ¿no? Por la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y les repito, todo esto no lo van a tener que pagar, sino que cuando volvamos se les va a complicar más, porque va a haber poco tiempo, ¿sí? Para que puedan ponerse al día con esto que no están haciendo ahora. De la gente que no entrega tareas o la gente que no asiste a los vivos, ¿no? Bueno, habíamos sacado de la tabla las temperaturas. Acá hay que respetar también el tema de los subíndices, como está en la tabla. La de fusión es T sub F y la de vaporización T sub B. Pero para distinguirlas de la del otro material le puse el subíndice B, para saber que es del benceno, como veníamos usando antes. Bueno, ya sé un poco más del benceno. Ahora, tendríamos que ver qué pasa con el aluminio. Aunque ya más o menos sabemos, vamos a ir a la tabla a ver lo que pasa con el aluminio. Me dicen ahora si ven la tabla, así seguimos. Aguarden que está abriendo, ¿no? Bueno, ahí se ve la tabla. Sí. Bien. ¿Qué vamos a buscar acá? ¿Qué tenemos que buscar? El punto de fusión del aluminio. Para el aluminio, punto de fusión del aluminio. Acá tenemos aluminio, entramos por acá y buscamos punto de fusión. Acá está, temperatura de fusión. 658,7 grados. Nosotros teníamos 400 y pico. O sea que ya veo con esto que estamos por debajo de esa temperatura. Por lo tanto, si está por debajo del punto de fusión la temperatura, está en estado sólido. Y como es el más caliente y se va a enfriar, ni voy a mirar el punto de ebullición, lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero no es necesario tomar este dato directamente, porque de los 478 que tiene se va a enfriar. Yo sé que es sólido los 478, ¿sí? Y se va a enfriar, o sea que nunca va a ir para el otro lado, no vamos a ir para el lado de 2300. Pero si quisiera, si fuera el caso, el punto de ebullición del aluminio es 2300 grados. A esa temperatura se transforma en vapor. Bueno, entonces solo vamos a tomar el de fusión. Entonces volvemos a nuestro problema y anotamos ahí que la temperatura de fusión del aluminio es de 658. Bueno, con toda esta información ya puedo proponer cuál puede llegar a ser. Igual no lo voy a saber hasta no hacer el cálculo. Hasta no hacer el cálculo, esto no lo voy a saber. O sea, cuál es la composición final. Yo voy a plantear o me voy a imaginar una composición final, voy a plantear el balance térmico en función de eso, voy a sacar resultados y analizando el resultado me doy cuenta si lo que planteé estaba bien o no. Pero tengan en claro que si no hacen la suposición acá, todo lo que hagan no sirve de nada. O sea, es obligatorio partir y escribir la suposición. Si no, lo que voy a plantear después puede estar en el aire, puedo estar haciendo cualquier cosa. Inclusive puedo llegar a hacer cualquier cosa, pero bueno, ese es otro tema. O sea, lo que tienen que entender es que analizando estos datos, tengo que escribir una suposición, que es lo que voy a hacer después. Voy a hacer el análisis y después hago la suposición. Entonces, tengo benceno a 12 grados. Como máximo puede llegar hasta temperatura cercana a 478, que es lo más caliente que tengo dentro de mi recipiente térmico. Esperen un cachito que está entrando tejerina, así lo esperamos. Ahí sacamos tejerina al punto de fusión del aluminio, que es 658,7 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el aluminio que está en 478 está por debajo de ese punto, estaría sólido. ¿Qué pasa con el benceno? Arranca en 12, o sea que arranca en estado líquido a 12 grados, porque está por encima de 5,5, pero la temperatura final no sé si va a estar por debajo de los 80 o por encima de los 80. Pueden caber las dos posibilidades, ¿o no? No sé yo si va a quedar a 75, ¿sí? 80, si va a quedar a 100, si va a quedar a 200, porque el más caliente es de 478. Entonces, ahí es donde tengo que suponer, ahí es donde yo no estoy seguro que va a pasar, porque pueden pasar las dos cosas. O sea, puede ser que el benceno se caliente, pero no llegue hasta los 80,2. Entonces el benceno va a seguir siendo líquido. Pero puede ser que haya suficiente calor cedido por el aluminio para hacer que el benceno llegue a más de 80,2.
Y si llega a más de 80,2 se va a empezar a vaporizar. Entonces tengo que elegir. Por eso tienen que analizar en función de las temperaturas de fusión y vaporización en cada caso. Entonces, ahora elegimos una de las dos. ¿Qué pasa con el aluminio? Y dijimos que va a seguir siendo sólido porque se funde a las 4,58. Se va a ir enfriando y el límite está en 12. Y entre 12 y 4,78 el aluminio es sólido. O sea que ese ya es seguro. Ese ya es seguro. ¿Sí? En mi suposición, el aluminio en su composición final va a ser sólido. A una temperatura, por supuesto, menor a 4,78. ¿Y qué voy a suponer para benceno? ¿Qué les parece? ¿Que va a seguir siendo líquido o que se va a transformar en vapor? Bueno, lo más fácil sería que siga siendo líquido. Es más corto el camino por ahí. ¿Sí? Que no haya suficiente calor del aluminio para que llegue a vaporizarse el benceno, que solo se caliente un poco, que arranque de los 12, pase 13, 14, 20, 30, y va a quedar una temperatura, supongo, menor a 80. Si supongo que va a quedar menor a 80,2 es porque va a quedar líquido. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a suponer que la temperatura de equilibrio, por eso tienen que, esto quizás es lo más difícil, plantear la suposición de lo que puede llegar a quedar. ¿Por qué? Porque tengo alternativas, tengo dos por lo menos, dos alternativas. Se las comento antes de plantearlo. Que el aluminio quede sólido y que el benceno quede líquido entre 12 y 80,2 grados. Y la otra posibilidad es que el aluminio quede sólido y el benceno quede en forma de vapor, el benceno quede en forma de vapor, entre 80,2 y 4,78. Esas serían las dos posibilidades simples. Hay más todavía entre medio. Porque podría ser que el benceno no se vaporice todo, se vaporice una parte. O puede ser que justo se vaporice el benceno y no quede a más de 80,2. Se vaporice todo y quede a 80,2. O que llegue a 80,2 como líquido y no se vaporice. O sea, hay un montón de posibilidades. Y según la que elija, el calor cedido y el calor recibido los voy a escribir de distintas formas. Por eso es muy importante esto, y es casi lo más importante, plantear bien la suposición. Porque si plantean mal la suposición, todo lo que escriban después va a estar mal. O por lo menos algunas cosas que escriban van a estar mal. Entonces, fíjense que yo escribí la suposición ahora. Ahí está, primera suposición le pongo. En el video que había armado antes me había equivocado y acá le puse 4,78, ahora lo arreglé. Es 80,2 el límite. El benceno sigue siendo líquido. Arranca a los 12 grados de líquido y llega al equilibrio como líquido. Y el aluminio, por supuesto, estoy seguro, sigue siendo sólido. Y la temperatura de equilibrio va a ser entre 12 y 80,2. ¿Se comprende lo que quise explicar, lo que expliqué y lo que escribí ahí? ¿No se comprende? Esta es una de las cosas que puede pasar. Todavía no estoy seguro, por eso es suposición. Altamirano, ¿qué opina, Joel? No sé si tiene micrófono, si no por el chat. Sí, sí, Repita que no, lo tengo muy bajo el volumen. acá estoy. Sí. Sí, yo estoy. ¿Está? Yo diría más que se hace vapor. ¿Vos dirías más por el lado del vapor? Sí. Parecería más lógico, ¿no? Porque estamos hablando de 478 grados que tiene el aluminio. Es como que tiene mucho calor. Claro, pero Sí, no sí. viste los calores específicos todavía. Hay que ver los calores específicos también. ¿Sí? Porque el aluminio necesita ceder mucho más calor para bajar un grado que lo que necesita el benceno para subir. Yo ya lo miré el calor específico. Ahí también juega, o sea, no es tan fácil de ver a simple vista. Pero puede ser lo que dice Altamirano, que sea lo correcto, que esto esté incorrecto. Pero bueno, hay que plantearlo correctamente, ahí está el tema, desarrollarlo y ver al final el resultado. Con el resultado me voy a dar cuenta. Si la temperatura que obtengo no está dentro de estos límites, es porque esta suposición no era correcta. No es lo que va a quedar, quiero decir. Estaba bien planteada, pero no es lo que va a quedar. Tendríamos que ir, como dice Altamirano, pensar que el benceno va a quedar a más de 80,2 y se va a transformar en vapor. Bueno, hagamos esto y vemos qué pasa. Entonces, voy a necesitar más datos de tabla acá, porque el benceno se va a calentar, va a aumentar su temperatura, pero sin cambiar de estado, o sea que voy a necesitar el calor específico del estado en que se encuentra, que es líquido. ¿Sí? Y el aluminio se encuentra en sólido, así que necesito el calor específico del aluminio también. Entonces vamos de vuelta a la tabla, que la tengo abierta ahí, y busquemos para el benceno, calor específico del benceno. ¿Cuánto es? Benceno, acá. Calor específico.
este, ¿no? Calor específico Sí. medio, esto es 1,75 kilojoule kilogramos Celsius. Entonces venimos, cada vez que saquen datos de tabla, pone, como estoy poniendo acá, datos de tabla y con qué dato entraron a la tabla y el resultado que obtuvieron. Ahí está. De tabla para benceno, calor específico, no le pongo la M, le pongo sabemos que es calor específico medio. Le pongo la B de benceno para distinguirlo, ¿sí? 1,75 son kilojoule kilogramos Celsius, como está acá. Y necesitamos para el aluminio. El aluminio está por acá arriba, está en el alfabético. Acá tenemos para el aluminio 0,897. El benceno es el doble, casi el doble. El aluminio es la mitad. Es lo que yo le decía del calor específico, ¿no? Entonces, 0,897 para el aluminio. ¿Y ahora qué hago? En función de la suposición, escribo calor recibido, calor cedido. ¿Sí? Vamos primero. Ahí hice un resumen acá de todos los datos que obtuve, los tengo todos acá a la izquierda, ¿sí? Calor recibido. Como solo es calor sensible para el benceno, multiplico la masa de benceno por el calor específico de benceno, esa es la fórmula. Por la temperatura final. ¿A qué temperatura va a llegar al final todo? A la de equilibrio. Por eso pongo la final T. Ahí no pongo la de benceno 2, porque es la de equilibrio, la misma para los dos. Así unifico la incógnita en los dos calores, ¿sí? Menos la temperatura inicial, que era la temperatura inicial del benceno, TB1 lo habíamos llamado. Bueno, reemplazo los datos que tenga, masa de benceno, la que hemos calculado, 473, acá está, el calor específico recién lo sacamos de la tabla, acá lo tengo en el resumen, 1,75, por T, que no lo conozco, menos la temperatura inicial del benceno, que era 12. Y acá desarrollo todo lo que pueda la ecuación, ¿sí? Fíjense que no tuve problema con las unidades, porque todo está en Celsius, todo está en kilogramos, todo está en kilojoule. Así que unidades correctas. 4,73 hago por 1,75, eso da 8,278. Por una cuestión de magnitud, le puse 3, van a ver después en el otro porque acá tengo 3, tengo 4 en realidad dígitos significativos. Con el último 7 que se transformaría en 8 alcanzaba, pero tuve que poner uno más. Después les digo por qué. Y esto en la calculadora háganlo directamente, o sea, hacen este por este y ponen el resultado. Y el mismo valor que les dio, ¿sí? Lo tienen que hacer distributivo. A T, por eso acá aparece multiplicado por T, ¿no? Es este por este, distributiva a T. Acá está el resultado por T. Y el mismo valor que tenían, multiplicado distributiva por menos 12. Y eso da menos 99,3. Ese 473 por 1,75 por 12 negativo, 99,3 negativo. En el primer caso, se simplifica. El kilogramo de acá arriba, multiplicando por el kilogramo de acá abajo, se simplifica. Queda kilojoule sobre Celsius, que es la unidad que tengo acá. Hasta que no ponga la temperatura en Celsius acá, no se simplifica el Celsius. Y en otro caso, que hago la distributiva acá, Celsius con Celsius se va y queda kilojoule. Y ahí hice el desarrollo a lo máximo que podía de calor recibido. Bueno, esta es la ecuación de calor recibido. No pude calcular el valor, solo la ecuación. La dejo pendiente hasta que vuelva a plantear el balance térmico, y es la que voy a usar. Voy ahora con el calor cedido por el aluminio. De vuelta, es calor sensible, ¿sí? De los 478 se va a enfriar a una temperatura, decimos, menor a 80,2. No importa, va a seguir siendo sólido. Entonces, como solo es calor sensible, no hay ningún cambio de estado entre medio, calor cedido, igual. Masa del aluminio, calor específico del aluminio, temperatura final. Y también es la de equilibrio. Sería la TA2. Para unificar incógnitas con la otra, como va a ser la misma, le puse T directamente. Menos la inicial del aluminio, que es TA1. De vuelta, reemplazo los valores. La masa de aluminio en kilogramos, vieron que tuve que convertir antes, porque estaba en gramos. Acá está, 0,82 kilogramos. Calor específico que habíamos sacado de tabla, el del aluminio, ahí lo tengo. Y después 478 la final, la de equilibrio era incógnita. Por T, acá lo tienen, 0,736. Ahí está porque le puse 3 decimales al de arriba también, con 4 dígitos significativos a este. Porque para que tenga 3 significativos, necesita 3 decimales. Entonces, eso te marca el orden de magnitud que tiene que tener ese número que acompaña a T. Entonces acá también, como después los tengo que sumar y restar, debería tener la misma cantidad de decimales. La idea de la materia, de todas mis materias, es 3 dígitos significativos manteniendo el orden de magnitud. A veces para igualar decimales, mantener el orden de magnitud, hay que ponerle más de 3, a este le puse 4. Pero no hay problema. Traten de ir manejándolo eso, ¿no? Todavía no lo voy a exigir. Más adelante sí. Y al hacer este por este, después distribuido por menos 478, da menos 351,6. Acuérdense que acá no hace falta considerar signo. Automáticamente se equilibra el signo en función del orden que ponga las temperaturas.
Claro, este calor recibido, fíjense, como T, la final, va a ser mayor a la inicial, esta resta va a dar positiva. Entonces el calor recibido va a dar finalmente positivo. En cambio acá T, en el aluminio, va a terminar a menos de 478. Inclusive a menos de 80 pusimos acá. O sea que cuando se haga esta resta realmente, si se hiciera, sí, esto nos va a dar negativo, que es lo que le da el signo al calor cedido. Me sale automático en esta forma. Hay que poner bien el orden de las temperaturas, nada más. Bueno, ahí nos quedaron las dos ecuaciones. Eso es lo que hay que hacer en este paso. Plantear y desarrollar y calcular hasta la mínima expresión que se pueda calor recibido y calor cedido. Acá no se puede hacer nada más. Bueno, pasemos ahora al balance térmico. Ahí hice un resumen acá de las dos ecuaciones que obtuvimos. ¿Qué dice el balance térmico? Calor recibido más calor cedido igual 0. Esto es lo que yo decía hoy, Federico. Partimos de que es igual a 0. No es que puede o no ser igual a 0. La física dice que va a dar 0. La termodinámica dice que va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Reemplazo Q recibido y Q cedido por las dos ecuaciones que tengo. ¿Y qué obtengo? Una única ecuación. Con una única incógnita, que es T. Entonces, como ustedes saben, cuando uno tiene una X para despejar, juntan de un lado las X, o si no, suman primero lo que tengan X. 8,278 se lo puedo sumar a 0,736, que tienen T como factor común. Entonces eso queda 9,01. Ahí redondea 3 dígitos significativos ahora. Ya lo sumé. La unidad queda por T. Y puedo restar menos 99,3 menos 351. Eso da menos 450,9 kilojoules. Sigue siendo igual a 0. Entonces, este término que está restando lo paso sumando. Acá lo tengo arriba. Es el que paso sumando a 0, que queda ese valor. Y el 9,01 que estaba multiplicando T lo paso dividiendo. Y ahí me queda que la temperatura de equilibrio es 50. Bueno, obtuve el valor de temperatura de equilibrio. ¿Concuerda con la suposición? ¿Está esa temperatura entre 12 y 80,2? Sí. Sí, está dentro de ese intervalo. Entonces significa que, ahí verifico, yo le pongo eso, verifica, ahí está, verifica la suposición. Aclárenlo eso, cuando verifica o no verifica. ¿Sí? Verifica la suposición. Eso quiere decir que lo que supuse está bien. Ya puedo dar la respuesta, la temperatura de equilibrio es 50 grados. Es decir, que no hay suficiente calor cedido en el aluminio para poder vaporizar algo de benceno. Fíjense que solamente lo pudo llevar a 12 grados con lo que le cedió. Es decir, el benceno empezó a aumentar 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, llegó a 50, mientras el aluminio fue bajando, 478, 470, 400, 300, 200, 100, sigue siendo sólido. 80, 70, 60, 50. Ahí, en el instante que los dos llegaron a 50, se terminó el proceso, se alcanzó el equilibrio térmico y no hay más cesión de calor. Por eso, los calores que nosotros planteamos acá serían hasta 50 grados. Si yo ahora reemplazara 50 grados para T en estas dos fórmulas, pusiera 50 acá en T y 50 acá, y hago la cuenta, los dos calores me van a dar lo mismo. Nada más que el Q recibido me va a dar positivo y el Q cedido, eso lo hacen los alumnos para verificar muchas veces. La temperatura de equilibrio que obtienen, si está bien, la reemplazan para ver si hicieron bien la parte matemática acá. Bueno, hay que dar la respuesta, nada, ya terminó ahí, prácticamente. ¿Qué ponemos de respuesta? Bueno, composición final. 5,38 litros de benceno líquido y 800, uso las mismas unidades del dato, ¿no? 820 gramos de aluminio sólido a temperatura de equilibrio 50 grados. Ahí terminó el problema. Como estaba correcta la suposición, puse la respuesta y terminó el problema. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí. No. ¿Alguna parte que no se haya entendido? El tema es cómo hacer esto solos, ¿no? Cuando se enfrentan a un problema, cómo resolverlo. Bueno, les di un montón de claves de cómo yo lo voy razonando y es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? El análisis inicial con las temperaturas para ver los estados. No hacer un entorno grande cuando hay cambios de estado. No puedo poner acá porque esa es la primera que se les ocurre a los alumnos. Decir, bueno, la temperatura de equilibrio va a estar entre 12 y 478. ¿Sí? Porque 12 es la más chica y 478 es la más grande. Sí, eso es correcto. La temperatura de equilibrio va a estar entre 12 y 478. Pero ¿qué pasa? Para una de las sustancias, en este caso que es el benceno, entre esos límites, tengo el cambio de estado.
Entonces, ¿va a cambiar de estado o no va a cambiar de estado? Y bueno, tengo las dos posibilidades. Y las fórmulas son distintas. O sea, la del calor, el calor recibido por el benceno, si hubiera optado por la de vaporización, a esto no alcanza lo que escribí acá. Esperen que voy para atrás. El calor recibido acá. No alcanza con poner masa de benceno por el calor específico del benceno por T menos TB1. ¿Sí? Si se hubiera vaporizado, si hubiera ido por esa alternativa, acá tenía que poner T menos los 80,2. Porque ese calor recibido, esa parte, hubiera sido para llegar hasta los 80,2. Pero si voy a suponer que se funde, perdón, que se vaporiza, a esto le tengo que sumar el calor latente de vaporización. Masa de benceno por el R, que tengo que ir a sacar a la tabla. Y si supongo que queda más de 80,2, inclusive después del benceno, una vez que se vaporizó, se sigue calentando. Va a haber un tercer término más en esa ecuación. ¿Sí? Por eso, cuidado con los entornos entre los cuales dicen ustedes, bueno, la temperatura queda entre tal y tal. ¿Sí? Pueden suponer cualquiera de los dos. O sea, no puedo suponer entre 12 y 80,2, perdón, puedo suponer entre 12 y 80,2, o puedo suponer entre 80,2 y 478. Ese sería el otro entorno, si se hubiera vaporizado. Después están los más difíciles, si se vaporiza una parte nada más. Pero traten de ir por lo lógico primero y por lo más fácil. Si hay dos alternativas que pueden ser lógicas, traten de ir por la más fácil primero, para hacer menos cálculos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. No, tienen que resolver la tarea. Los que están en la tarea, hay algunos de estos, pero hay algunos que le pide calcular masa también, donde la temperatura de equilibrio es dato y lo que tienen que calcular es o el calor específico o la masa. Fíjense que las variables que tienen en juego, esperen, me fui para el otro lado, las variables que tienen acá en calor recibido y calor cedido, que es masa, calor específico, temperaturas, o sea que cualquiera de estas puede ser dato o puede ser incógnita. Ustedes desarrollenlo, reemplacen todos los valores que tengan, y una les va a quedar como incógnita siempre, que es la que van a poder despejar. O sea, yo le podía haber dicho acá la temperatura de equilibrio es 50, ¿sí? ¿Cuánta masa de aluminio tengo que poner? En lugar de decirle que la masa de aluminio es 820 gramos, le puedo decir, bueno, quiero determinar qué masa de aluminio tengo que poner en esta situación, sabiendo que la temperatura de equilibrio va a ser 50. Y bueno, hubieran reemplazado, en lugar de poner T, hubieran puesto T, pero la hubieran reemplazado por 50. Y la incógnita hubiera sido esta, MA, acá abajo. Pero hubieran hecho lo mismo, hubieran desarrollado todo lo que podían, MA hubiera sido incógnita, y después cuando reemplacen acá las dos ecuaciones, la única incógnita que va a quedar es MA, y esa es la que despejarían. Si cuando lo calculan, MA, ¿sí?, les da un valor que no es lógico, le da un número negativo, por ejemplo, ¿sí?, significa que la suposición está mal. Si le da positivo en ese caso, estaría bien. Hay que analizar siempre en función de lo que pide el enunciado, ¿no? Bueno, hay más ejemplos ahí. No sé si vamos a tener mucho tiempo nos quedan 10 minutos. En este ejemplo, el ejemplo 3 es un recipiente adiabático. El recipiente adiabático es lo mismo que termo, que es decir, tengo un termo. ¿Sí? Adiabático significa que no permite el intercambio de calor. Cuando algo es adiabático, no hay calor. No hay intercambio de calor con el exterior, quiero decir. Sí puede haber, entre lo que está dentro, intercambio de energía en forma de calor. Contiene 2 decímetros cúbicos de agua a 34 grados. Se introduce una barra de hierro de 17,2 kilos que se encuentra a 782 grados. Determinar la composición final y la temperatura de equilibrio, ¿sí?, que alcanza. Lo mismo que el problema anterior. Nada más que ahora tiene agua y hierro. Agua a 34, hierro a 782. Voy a ir un poquito más rápido. Anoté los datos, con los datos calculé la masa de agua a través de la densidad. La densidad no la tenía en el enunciado. Esta la sabemos de memoria, esta se la tienen que saber de memoria. Es como que la sacaron de tabla, ¿sí? 1 kilogramo por decímetro cúbico el agua, o 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Bueno, igual pone que la sacan de tabla. No va a estar en muchos problemas la densidad del agua, ¿eh? Acuérdense que es ese valor, y lo pone como que la sacaron de tabla. La letra Rho, perdón, uso para densidad. Yo les dije delta hoy, no sé si les dije. La letra Rho. ¿Se usa delta o se usa Rho? En termodinámica usamos Rho. Es como una P, pero como más redondita toda la parte de la panza de arriba, ¿sí?, el redondelito que tiene arriba. Es la letra Rho minúscula, griega. Bueno, temperatura del agua inicial es 34, ¿sí?, y
la otra sustancia, la sustancia 2, hierro, la llamo H, para el subíndice, masa me la dan de datos, temperatura me la dan de datos. Como antes, tengo que ir a la tabla, fui a la tabla y saqué la temperatura de vapor del agua, ¿sí? La de fusión del agua no la saqué, porque sé que es 0, ¿sí? O sea, fui a la tabla y vi que era 0, estoy a 34. La puedo anotar si quieren, no va a haber problema, no la voy a tener que usar para nada, ¿sí? Pero si la anotan no va a estar de más. Como tengo 34, ya vi que en la tabla ese valor no me iba a servir de nada, porque estamos por encima del valor 0, que es el punto de fusión. Entonces, ¿qué mire? Solamente la temperatura de vaporización. ¿Por qué mire la de vaporización? Y porque el hierro está a 782 grados. Sabemos que el hierro se funde a más de 1000. Sabemos que el hierro va a estar sólido, pero bueno, eso hay que mirarlo en la tabla. Es lo mismo que hice en el otro. Entré a la tabla y empecé a analizar con las temperaturas que tenía y las sustancias que tenía, las temperaturas de fusión y de vaporización. En el caso del hierro, solo miré la de fusión, porque yo estoy por debajo de los 1530, que es la temperatura que se funde. Estoy a 782, va a ser sólido. Y se va a ir enfriando, porque el hierro, ya analicé también eso. El hierro es el más caliente, ¿sí? Va a ir enfriándose al cederle calor al agua que está más fría. Y el agua que está más fría se va a ir calentando. Pero como se puede calentar por encima de 100 el agua, debido a que el hierro está a 782, ¿sí? Entonces ahí se me complicó la cosa. Porque puede ser que el agua quede como líquida, medio raro para la cantidad de hierro que hay, porque hay mucho hierro, hay 17,2 kilos. Y el hierro sí y la otra posibilidad del agua es que quede como vapor. Y para el hierro va a quedar sólido, ¿sí? Si arranca en 782 que es sólido y se enfría como máximo hasta 34, va a seguir siendo sólido. Está por debajo de los 1530. Por eso acá sí el punto de vaporización no tiene sentido ponerlo, porque no lo voy a necesitar ni para analizar nada. Bueno, voy por la más fácil, por la suposición más fácil. Composición final, el agua sigue siendo líquida y el hierro sigue siendo sólido. No sé si es la más lógica en este caso, pero bueno, voy por esa. Me pareció que esa podía andar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vi también los calores específicos, que hay mucha diferencia entre el agua y el hierro. El del agua es 1, ¿sí? Y el del hierro, o sea, 4,185 kJ, y el del hierro es 0, algo nada más. Yo ya lo vi, pero bueno, eso tendría que ir a buscar ahora en la tabla, ¿no? Los calores específicos. Acá los tienen, ¿ven? Como 10 veces más grande el del agua. O sea, que el hierro necesita ceder 10 veces más calor que el agua aproximadamente para cambiar 1 grado. El agua, 4,185. Bueno, o sea que cuando el hierro descienda a 10 grados, más o menos, si 1 kilo de hierro desciende 10 grados, 1 kilo de agua se calentaría solamente 1 grado. El hierro descendió 10, el agua se calentaría 1. Si fuera 1 kilo y 1 kilo, ¿no? Pero bueno, acá tengo 17 contra 2 que tiene el otro, 2 kilos. La suposición es esta: el agua sigue siendo sólida, el agua sigue siendo líquida, el hierro sigue siendo sólido, y la temperatura de equilibrio va a estar entre 34 y 100 sería. No puedo poner 34 y 782 de vuelta, porque en ese entorno el agua se me cambia de estado. Yo supuse la más fácil, agua líquida, por debajo de 100. Ese es el entorno. Esto es lo que tienen que entender. Esto es lo más difícil acá. Poder entender y plantear bien esto. Y ahora sí, bueno, saqué los calores específicos porque son solo calores sensibles lo que tengo que calcular. Porque en este entorno no hay cambios de estado, ¿sí? Y ahí calculo el calor recibido, planteo el calor recibido. Lo mismo que hicimos antes, masa, calor específico, temperatura final. El que recibe la temperatura final es la de equilibrio, y la inicial es la que tenía los 34, ¿sí? Como esta final va a ser mayor, este es el que va a dar positivo finalmente. Hago todo el desarrollo y quedo con esa ecuación. Hago un resumen de esa seguramente, ahí la tienen en resumen, la final, y planteo el calor cedido por el hierro. El hierro no cambia de estado de vuelta, fórmula de calor sensible. ¿Sí? Como el hierro se enfría, la temperatura de equilibrio va a ser menor que la inicial, menor que las 780, por eso esto va a quedar negativo finalmente. Hago todo el desarrollo y me queda esta ecuación que tengo acá abajo. De vuelta, la temperatura de equilibrio en las dos es la incógnita. ¿Quién me salva de calcular esa incógnita? Porque no la puedo calcular, porque no tengo calor recibido y calor cedido. Ese es el tema. Yo propongo calcular esos dos calores, pero no tengo la fórmula para calcularlo. O sea, no tengo los valores. Puse la fórmula para calcularlo, pero tengo una incógnita. ¿Quién me salva acá? El balance térmico, eso es lo que tienen que ver. ¿Sí? Calor recibido más calor cedido igual a 0, balance térmico. Y ahí reemplazo las dos ecuaciones. Bueno, hago toda la operatoria, que es siempre la misma la operatoria, y llego a 395 grados Celsius. ¿Qué pasó acá? Está mal la suposición. Está mal la suposición.
¿Está mal todo lo que dice acá, el desarrollo que dice acá? No. El desarrollo que dice está bien. Si lo revisé matemáticamente, a ver si no me equivoqué, ningún cálculo, ningún despeje, ningún signo en el despeje, ¿sí? Y veo que el cálculo matemático lo hice bien, lo que significa que está mal es la suposición. ¿Está mal el problema? No, eso lo dejo ahí. Aclaro eso que se vio ahí. No verifica la suposición, hay que recalcular. No sé si en alguna materia usaron métodos parecidos a esto. Que ustedes suponen algo, calculan y a veces no da y tienen que recalcular. Pero esto ¿nos recuerdan? En resistencia lo único que hacíamos era Eso, en resistencia se usa mucho. suponer un signo, Sí, y verificar después. sí, Claro, el signo de la fuerza cuando y calculas las verificar. reacciones a veces de vínculo. Sí. Bueno, Claro. es algo parecido a eso. Pero esto es iterativo. Hay varias suposiciones y yo voy descartando hasta que llego a la correcta. Va a haber una sola correcta de todas. ¿Sí? Una cuestión física, física termodinámica. La correcta va a ser una sola. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, supongo la otra que me pareció más lógica. La que decía Altamirano hoy para el otro caso, que es la de que se transforme en vapor. Segunda suposición. O sea, no borro todo lo que hice, lo dejo. Y planteo, segunda suposición. Composición final, ¿sí? Agua se transforma íntegramente en vapor. O sea, pienso que se transforma todo en vapor y que va a quedar a mayor temperatura que 100 grados. ¿Sí? Y el hierro sigue siendo sólido. Eso sí, el hierro no cambia para esa temperatura que estoy trabajando. Entonces ahora digo que la temperatura de equilibrio va a estar entre 100 y 782. Y armo el calor cedido y el calor recibido en función de esto ahora. Fíjense que tengo que ir a la tabla ahora, porque si el agua se vaporiza, necesito el calor específico del vapor. No está en la tabla. Y si vamos a la tabla, el del vapor de agua no está. Ojo con eso. Agua, ¿qué dice acá? 485. ¿Para qué estado? Líquido. No lo tengo en la tabla. ¿Qué hago? Bueno, o voy a internet. En este caso, para el agua vamos a usar siempre este. Ya lo usé en otro ejemplo, o en otro problema anterior ya lo usé. Estaba de dato. Así que tomamos ese. Para el agua, si se encuentran con vapor de agua, usen este como promedio. El año que viene vamos a ver cómo trabajar en forma un poco más específica con esto. Con menos error. Esto tiene algo de error, no mucho, pero tiene algo de error. Tomar un valor específico medio, ¿no? Que es lo que estamos tomando. Bueno, y como se va a vaporizar el agua, necesito el calor medio de vaporización unitario, que es este. ¿Sí? Entonces replanteo, lo hago rápido porque se corta. Cuando se corte, se termina la clase. Después subo los videos y por el muro les pongo las indicaciones. La semana que viene no vamos a tener clases porque tengo mesa los 3 días, lunes, miércoles y viernes. Les voy adelantando. Fíjense cómo cambió la fórmula. En la parte del calor sensible, masa de agua por calor específico del agua, líquido, lo llamé CA al líquido, ¿sí? Al agua CA es el líquido, y por ahí creo que puse los otros, acá arriba, el de vapor es este, CB le puse el de vapor, ¿sí? Por la temperatura final. El agua, para vaporizarse, primero tiene que llegar a 100, por eso puse TBA acá, no puse la de equilibrio todavía. Porque este calor va a ser para que llegue a 100, menos la temperatura con que arrancó. Una vez que llegó a 100, va a recibir un calor para vaporizarse, más masa de agua por el calor latente de vaporización. Esto es para que se vaporice. Y después más la otra parte de calor sensible, porque se tiene que seguir calentando hasta el equilibrio, porque va a quedar más de 100, dije acá. ¿Sí? Entonces ahí quedó toda esa ecuación del calor recibido. Reemplacé todos los valores y obtuve la fórmula de calor recibido como hoy. Me quedó así como está ahí. Lo mismo hago con el hierro, para el calor cedido. Pero ¿qué pasa? Para el hierro va a quedar lo mismo. ¿Por qué? Porque no cambia de estado, o sea que es la misma fórmula. ¿Sí? El mismo calor específico, la misma masa, la misma temperatura inicial, la temperatura de equilibrio va a ser otra, pero el cálculo este quedó igual que el que había hecho antes. Y ahora reemplazo en la de balance térmico. Y calculo, me da 120 grados. ¿Qué tengo que decir? Que es correcto. La suposición. Verifica la suposición. Y listo, terminó el problema. Pongo la respuesta, ahí se las dejo, se corta. Que tengan buena semana. Nos vemos el viernes mecánica, no se olviden, a la tarde. No.